Abrazo, gusto. Bien, choceritas, vamos entonces a lo nuestro, ¿ya? Eh, Ahí tengo yo las preguntas que me han dado. Algo ya las he ido adelantando para poder darle solución ya y no demorarnos mucho, ¿ya? A ver, la primera pregunta que me dan, tú tienes que primero identificar y reconocer de qué se trata y qué es lo que vendría a tu mente para poder aplicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, ¿haya cuántas kilocalorías? Ya, el término kilocalorías ya te debe dar una idea, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué trata el problema? ¿Quién me dice? ¿De qué trata? ¿De qué tema trata? A ver, por ahí me están escribiendo. Calorimetría. Ok, calorimetría. Y es verdad, pues, calorimetría, de eso trata el tema. ¿Y te acuerdas tú? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que se aplica en calorimetría? Tú sabes que hay dos expresiones, que las voy a ir poniendo por aquí, ¿ya? Para que más o menos a ver si nos ayuda eso. Hay una expresión que significa el calor de transformación, ¿verdad? Y cuando aplicamos o cuando utilizamos el calor de transformación, cuando va a cambiar de fase, cuando va pasando de una fase a otra, puede ser de fase sólida a líquida o puede ser de fase líquida a fase de vapor, ¿no es cierto? Ok, vamos a suponer que es el cambio, el calor de transformación, como el caso dice acá, de vapor a líquido, porque estaba en vapor y lo queremos nosotros condensar. Entonces, ¿qué se utiliza en ese caso? ¿Te acuerdas? La masa por el calor latente de vaporización. Ese es uno. Y cuando ya está que va a disminuir la temperatura, entonces hablamos de la cantidad de calor sensible. ¿Te acuerdas la cantidad de calor sensible? Calor específico por la masa, por la variación de temperatura. A esas dos expresiones, ¿no? Por ejemplo, acá yo la suelo reconocer como se mata. ¿Listo? Se mata. Calor específico de la sustancia que va a variar la temperatura, la masa de la sustancia que va a cambiar la temperatura y el propio cambio de temperatura. De dónde a dónde, de qué temperatura a qué temperatura va o a aumentar o a disminuir, pero igual va a ser una variación de temperatura. Entonces, ese criterio lo vas a aplicar aquí en este problema. Te dice que se tiene una masa de 5,5 kilogramos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir entonces que como te está pidiendo la cantidad de calor que se libera finalmente, ¿no? ¿Qué cantidad de calor o cuántas kilocalorías se liberan al pasar de vapor de agua que está a 100, dice al pasar 5 kilogramos, 5,5 kilogramos de vapor de agua que está a 100 grados y llevarlo a agua, pero a 50 grados. El primer paso es pasarlo de vapor a líquido. Entonces, sería la cantidad de calor Q1. ¿Y qué vas a aplicar acá? De vapor a líquido hay cambio de fase. Entonces será la masa por el calor latente. ¿La masa cuánto es? 5,5 kilogramos. Y eso debe estar multiplicado por su calor latente de vaporización. ¿Y el calor latente de vaporización cuánto es? 540 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Verdad? Mira, el kilogramo con kilogramo se va a ir y de allí vas a tener la cantidad de calor Q1. Por favor, si alguien va efectuando esta operación y me dice cuánto es lo que ha salido. Una vez que has llegado allí, es que te está diciendo entonces que esto que era vapor ya se convirtió en agua líquida. Pero el agua líquida está a 100 grados, porque tú tienes que recordar que todo cambio de fase se realiza manteniendo la temperatura constante, o sea, la temperatura no va a cambiar para nada, ¿no es cierto? Aquí ya, como ya es agua que está a 100 grados y nosotros le vamos a extraer calor, le estamos quitando una cantidad de calor Q2, pero ya va a cambiar la temperatura. O sea, si va a haber un cambio de temperatura, entonces tú tienes que aplicar el semata, que sería el calor específico del agua, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí ya. Sería el calor específico del agua por la masa de agua por la variación de temperatura del agua. ¿Visto? ¿Cuánto es el calor específico del agua? Una kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius. La masa de agua sigue siendo lo mismo.
5,5 kilogramos. Y la variación de temperatura es de 100 a 50. Entonces, ¿en cuánto ha variado la temperatura? En 50 grados Celsius. ¿Viste? Entonces, fíjate, nuevamente que podemos ahí ir simplificando para ver si estamos acorde con lo que me está pidiendo el problema. Por ejemplo, kilogramo con kilogramo, grados Celsius y grados Celsius. ¿Y te está quedando qué cosa? Kilocalorías, que es lo que te está pidiendo el problema. Entonces solamente nos queda efectuar la operación. Si alguien me dice, por favor, cuánto salió acá. 2970, profe. 2000, 970. 2970 kilocalorías. ¿Ok? Y acá en esto sería 5,5 por 5, a ver, 25, 275. 275. Sí, sí, profe, 275. 275 kilocalorías. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de calor que se ha liberado en total? La cantidad de calor que se ha liberado es la suma de ellos dos. ¿Y la suma de ellas dos cuánto va a ser, chocheras? ¿3.345 o 3.200? 3200, creo, profe, 3245. 3.200, ¿verdad? Sí. 3.245 kilocalorías. ¿Listo, choche? Ahí está. Y eso es lo que ha resultado, eso es lo que te pregunta el problema, la cantidad de calor que se libera cuando se tiene que transformar 5,5 kilogramos, que son vapor de agua a 100, y traerlo a agua líquida a 50 grados Celsius. ¿Alguna consulta, chocheritas? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Vamos al problema, a la pregunta número 22. ¿Ya? Pregunta número 22. Se tiene un recipiente semilleno y en su interior contiene un fluido de densidad 20 kilogramos por metro cúbico. Fíjate, estoy colocando ya solamente el fluido, pero hay que recordar que esto te están dando la densidad del líquido, ¿ya? Y dice que es 20 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad del líquido dentro del cual se encuentra esa esfera. Ahora dice, dentro de este fluido se encuentra sumergido una esfera de volumen 0,01 metros cúbicos con densidad 200 kilogramos por metro cúbicos y se encuentra suspendida de una cuerda atada al techo del recipiente. ¿Qué te piden? La tensión en la cuerda. Pues imagínate, pues, ¿no? Acá está el recipiente que está semilleno, dice, ¿no? Y la cuerda la has amarrado al techo del recipiente. Y de ahí está la cuerda, acá está suspendida la esfera, pero la esfera está sumergida en el líquido. Hacemos el diagrama de fuerzas, pues. Porque fíjate, Choche, si te está diciendo que dentro del fluido está sumergida una esfera de volumen, bueno, etcétera, y se encuentra suspendida de una cuerda, obviamente hay fuerzas ahí. Y a tu mente tiene que venir, bueno, si hay una cuerda que le está sosteniendo, al toque va a haber tensión. Y si por ahí te acuerdas que hay tensión, entonces tiene que, ya de ahí nomás te da la idea. Tengo que graficar el diagrama de fuerzas. ¿Y en qué significa el diagrama de fuerzas? Que tú tienes que poner las fuerzas que están interviniendo sobre la esfera. Ya tienes una que es la tensión en la cuerda, otra que es el propio peso de la esfera. Pero como está sumergido en el líquido, sabemos nosotros que el líquido ejerce una fuerza y esa fuerza se denomina fuerza de empuje. Choche, hasta allí. ¿Entiendes todo eso de las fuerzas? ¿O hay alguien por ahí que no tiene claro por qué tal o cual fuerza? ¿Todos de acuerdo? ¿Ok? Voy a asumir que sí, que todos entienden eso. Hasta ahí debe estar claro. Una vez que ya hiciste el diagrama de fuerzas, la esfera está en equilibrio, hijo. Entonces, ¿qué se cumple? La suma de fuerzas que va para arriba igual suma de fuerzas que viene hacia abajo. Eso significa que la fuerza de empuje más la fuerza de tensión debe ser igual al peso de la esfera. Pero como me piden la tensión, entonces voy a despejar de una vez, lo que significa que será el peso de la esfera menos la fuerza de empuje. Claro, tú dirás, profe, no nos dan el peso, pero tú te recuerdas, Choche, que el peso, ¿cómo se obtiene? Masa por aceleración de la gravedad.
pero la masa tampoco te la dan, pero sí te dan la densidad de la esfera y te dan el volumen. Entonces, la masa tú la puedes poner como la densidad de la esfera por el volumen de la esfera y esto multiplicado por la gravedad, ahí está el peso. No te olvides, George. El peso es masa por gravedad, pero la masa es densidad por volumen. ¿Cierto? Entonces ya lo tenemos en los términos que me da el problema. Por lo tanto, la tensión será densidad de la esfera. ¿Ok? ¿Y cuánto es la densidad? ¿Cuánto es la densidad de la esfera? 200 kilogramos por metro cúbico. Eso dice por la gravedad que vale 10 y por el volumen. Chocherita, y el volumen de la esfera te lo dan ahí, 0,001 metros cúbicos. Ese 0,001 no es cierto que lo podemos poner como 10 elevado a la menos 3. Listo. Y esto viene restado del empuje. El empuje, ¿qué cosa es? La densidad del fluido. Y que la densidad del fluido te dice que es 20 kilogramos por metro cúbico. Por la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido que sigue siendo 10 a la menos 3. Listo, Choche. Ya de ahí tú vas observando que, por ejemplo, esos 3 ceros se van con 10 a la menos 3. Y de acá, mira, hay 2 ceros y ahí hay menos 3 ceros. Entonces te va a quedar 2 por 10 a la menos 1. Es decir, la fuerza de tensión sería 2 menos, esto sería 2 por 10 a la menos 1. Es decir, 0,2. Entonces, ¿cuánto vale la tensión? 1,8 newton. ¿Viste? Chocherita, no está en que yo lo resuelva, sino en que ustedes vayan, estén ahí más o menos siguiendo la resolución y me vean y mentalmente o vas tú ahí hablándote a ti mismo y dices, ya, ahí viene tanto valor, tanto valor, tanto valor y vamos coincidiendo con lo que estamos haciendo acá. No esperes solamente que yo lo resuelva. ¿Ya, hijo? Te ruego por favor para que puedas retener todo lo que vamos haciendo allí. La pregunta 23. Que no te asusten las gráficas, hijo. Que no te, o sea, hay quienes a veces, y te digo yo porque en su momento también pasaba por lo mismo, ¿no? Yo veía gráficas que no las lograba visualizar bien, no las entendía muy bien, pucha, me asustaba y pasaba al siguiente problema. No, hijo, no. Ahora tienes tanta información, tantos accesos a poder ver diferentes tipos de problemas, que ya debes estar más tranquilo revisando pues, un problema como este. Son dos recipientes, chévere. El primer recipiente te dice que solamente está el líquido y tiene una altura de ¿cuánto? De 15 centímetros. Acá está. Ahí está el líquido. Solamente el líquido nada más está aquí. ¿Listo? Hasta una altura de 15 centímetros. Pero hay algo que te da el área de la base del recipiente. Por algo te la dan, choche. Por algo te dan el área de la base. Y así dice, ¿no? En un recipiente con cierta cantidad de agua, 15 centímetros de altura, y el área del fondo es 0,005 metros cuadrados. Por algo me tienen que dar eso, ¿no? Se coloca, dice, dentro del agua un cuerpo, una esfera, vamos a decir así, y se suelta. Y se observa que queda en equilibrio como muestra la figura. O sea, queda totalmente sumergida. Pero ¿te estás percatando qué ha sucedido con el líquido? No es que se ha aumentado el líquido. No es que se ha aumentado el líquido. Lo que pasa es que la esfera tiene un volumen que al colocarla dentro del agua, él va desalojando líquido. Va desalojando para ocupar un espacio, pues para ella encontrar un espacio y dónde quedarse. Lo que quiere decir entonces que allí hay una cantidad o un volumen de líquido que ha sido desalojado. Y ese volumen de líquido que ha sido desalojado es equivalente a esto de acá. ¿Viste? Esto es el volumen de líquido desalojado. Y yo te pregunto, ¿el volumen de líquido desalojado es o no es igual al volumen de la esfera? Vamos, Choche, dime si ese... ¿Qué piensas tú? ¿El volumen de líquido que se ha desalojado de ese recipiente equivale o no al volumen de la esfera que se ha sumergido? Sí, equivale, profe. ¿Cierto o no? Claro, Choche.
El volumen de líquido que se desaloja es el volumen de la esfera que se ha sumergido. Entonces, mira cómo ya por ahí tú estás prácticamente, si no te has dado cuenta, vuélvelo a repetir. El volumen de líquido que se ha desalojado es el volumen sumergido. ¿Y el volumen sumergido se necesita para algo o no? Claro, Chochi. Si la esfera se equilibra acá, eso significa que aquí está el peso de la esfera. ¿Y quién lo equilibra? La fuerza de empuje. Listo, Chochi. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Equilibrio. Quiere decir que la fuerza de empuje es igual al peso. ¿Sí o no? La fuerza de empuje va a ser igual al peso. Y tú sabes que la fuerza de empuje es la densidad del líquido, la densidad del fluido, que te la dan. Es agua. Eso de aquí es agua. Y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá será 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por quién? Por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Y aquí viene. ¿Y cómo hallo el volumen sumergido? Nosotros hemos dicho, el volumen sumergido, ¿qué viene a ser? El volumen del índice del líquido desalojado. Pero yo lo que estoy observando es que si aquí es 15 centímetros, el problema me dice que luego todo esto toma una altura de 17,5 centímetros. Ah, entonces, ¿cuánto es lo que se ha elevado? 2,5. Pero eso no es el volumen, ese es lo que ha ascendido. Y para poder hallar el volumen, ¿qué necesito? El área de la base, porque en realidad lo que ha ascendido es como si fuera este cilindrito, ¿cierto? Esto es 2,5 y este es el área de la base. Ya tengo el volumen, pues. Y ese volumen, chocheritas, es lo que vas a colocar aquí. El volumen sumergido sería, ¿cuánto dice? 2,5, ¿cierto? 2,5. ¿Por quién, choche? Por 10. Ojo lo que dice acá. El área de la figura es, o el área del fondo es 0,05. Entonces acá sería 2,5 centímetros, sería 2,5 por 10 a la menos 2, esa es la altura, por el área que es 0,05, es decir, 5 por 10 a la menos 2, y ya está en metros cuadrados. Y todo eso es igual a ¿quién? A el peso de la esfera. El problema te está diciendo cuánto es el peso de dicho cuerpo. Ahí está el peso. ¿Viste? Ahora, si ya observaste bien, 10 a la 3 por 10 a la 1 es 10 a la 4. Y 10 a la 2 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 4. ¿Listo? ¿Cuánto queda entonces el peso? 2,5 por 5. Entonces ya tienes el peso de la esfera. ¿Cuánto va a ser? 12,5 newton. ¿Listo, choche? Chocheritas, ¿alguna pregunta? Está claro, jóvenes. Algo que no me agrada mucho a mí es que en la virtualidad mucho silencio hay. No participan. Participen, chicos, participen. Listo, profe, vamos con el siguiente problema. Seguro es porque no tienen su separata. Ah, Ese es de la pre. Listo, profe, oiga. sigamos. El problema que sigue, mira, dice, una máquina térmica funciona según el ciclo de Carnot y en un ciclo libera 300 Joule al foco de baja temperatura y recibe 600 Joule de su foco que está a alta temperatura. El esquema simplificado de la máquina térmica yo lo tengo así más o menos. El foco caliente, el foco frío. La máquina térmica trabaja entre esos dos focos. Del foco caliente va a recibir calor, realiza una cantidad de trabajo, pero expulsa al foco frío una cantidad de calor. El problema te está diciendo que libera 300 Joule al foco de baja temperatura. El foco de baja temperatura está acá. Entonces lo que libera a ese foco es 300 Joule. Eso es lo que dice. Pero recibe del foco caliente 600 Joule. O sea, de este foco
recibe 600 Joule. Y claro, tú dirás, profe, si acá dice 327 grados Celsius, ¿qué hace el 600 Kelvin? Es que la máquina térmica trabaja pero con temperaturas absolutas. Y esas temperaturas tienen que estar medidas en Kelvin. Por lo tanto, esos 327 grados Celsius tú tienes que convertirlo a Kelvin. ¿Y cómo lo haces? Le sumas 273, ¿verdad? Saben eso, ¿no? Si está en Celsius, lo quieres llevar a Kelvin, entonces a ese 327 le sumas 273 y ya lo vas a tener en Kelvin. Listo. Como ya tienes, mira, la temperatura del foco caliente, tienes el calor que absorbe la máquina, el calor que expulsa, ya puedes hallar la temperatura del foco frío. Porque como es un ciclo de Carnot, en el ciclo de Carnot se cumple esta relación de Kelvin. La relación de calores es a la relación de temperaturas. El calor que va hacia el foco frío es 300 Joule. El calor que recibe del foco caliente, 600 Joule. Y eso va a ser igual ¿a quién? A la temperatura del foco frío, que es T, que vamos a calcular, y la temperatura del foco caliente, que es 600 Kelvin. ¿Listo? Estos dos ceritos se van, tercia y tercia, te va a quedar un medio. Entonces de ahí tienes que la temperatura en el foco frío va a ser 300 Kelvin. Pero esos 300 Kelvin tienen que pasarlo a grados Celsius, porque el problema te lo pide así. Entonces le tienes que restar los 273. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 27 grados Celsius. Listo. Esa es la temperatura. Ya, chocheritas, esa es la temperatura del foco frío, que es lo que te está pidiendo. A ver, Choche, van a hacer la captura. No sé, ¿hay alguien encargado de la captura? Sí, listo, profe. Ahora sí, Ya borramos, ¿no? Sí. Hoy día las capturas va a ser Jairo. Jairo, hoy día las capturas lo haces tuya, hijo. Yo Sí va a mismo haber, soy un cojón, ¿no? sí va a haber alguien que va a capturar, así que atento con el profesor, porque como son bloque 1, necesitamos acá más herramientas. Listo, profe, vamos con la 25 rapidísimo para empezar a hacer el material y de trabajo correspondiente esta noche. Hemos empezado con, siempre es bueno saber preguntas UNAC, ¿cómo pregunta la UNAC? Acá respiramos Claro. UNAC. Listo, profe. Ok, dice, un gas ideal sufre una variación de energía interna de 300 Joule cuando se le entrega calor. Dicho calor es igual al doble del trabajo que realiza el sistema, haya el calor que recibió dicho sistema en Joule. Ese problema trata específicamente de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que si a un sistema tú le entregas la cantidad, una cierta cantidad de calor, ¿verdad? La cantidad de calor entregado va a originar ¿qué cosa? Una variación en su energía interna y a la vez el gas va a efectuar trabajo. ¿Ya? Trabajo efectuado por el gas. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y ahí en ello es que tú tienes que trabajar el problema. Porque te está diciendo, el gas ideal sufre una variación de energía interna de 300 Joule. O sea, tienes los 300 Joule que corresponde a la variación de energía interna. Pero eso ocurre, dice, cuando se le entrega calor y dicho calor es igual al doble del trabajo que realiza el sistema. Entonces, vamos a suponer que el trabajo que efectúa el sistema es equivalente a Q. Entonces, ¿cuánto calor le has entregado? 2Q. ¿Cierto? Ok. Chochera, esto viene para acá y te queda que Q va a ser igual a ¿quién? Vamos, ¿cuánto va a quedar? 300. ¿Sí o no? ¿300 qué? 300 Joule. Pero el problema te dice qué calor recibió. Entonces lo que ha recibido, o sea, lo que le has entregado al sistema es 2Q. Entonces, ¿cuánto va a ser 2Q? 600 Joule. Listo, Chochi. Eso es todo.